pantalla. Muy bien. Alessandra, buenos días. Jeffrey, buenos días. Ok, buenos días con todos. Bien. Vamos a empezar esta presente clase, la parte de comprensión de textos. Es una de las partes más cruciales. La gente que llega tarde ya se pierde la explicación. Ustedes saben que tenemos 1 hora 40. Es bastante para hablar sobre este tema. Bueno, los que llegan tarde es su problema, ya a condición de que tienen que venir a explicar ciertas cosas. No puedo repetir ciertas cosas que vamos a ir tocando porque antes de la teoría tengo que sentar ciertas bases, si no, no se va a entender muchas cosas que quisiera explicarles, ¿no? Ya la semana pasada el tiempo nos quedó corto, ya porque ya hemos explicado ya por qué la gente no aprendía palabras, por qué no aprendía vocabulario, a qué se debe. Buenos días, Alesia. Entonces, ¿a qué se debe esta coyuntura, este crack en el proceso, ¿no? Habíamos señalado algunos parámetros. Pero bueno, vamos a ir viendo otros planos para el día de hoy. Vamos a explicar algo rápido, algunos aspectos. Bueno, vamos a utilizar un ítem, mejor dicho, un PPT. Ahora voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, en audio si pueden ver, ¿ya? A ver, vamos a ir directamente a la presentación. A ver, pueden ver, ¿no? A ver. Sí, profesor. Ok, gracias. Excelente, chicos. Muy bien. A ver, hagamos este pequeño ejercicio. Precalentamiento. A ver, ¿qué pueden leer de esto un instante? A ver, un ratito. Ok. Bien, aquí queremos demostrar algo importante. A ver. Ya. Y después le voy a preguntar sus conclusiones rápidas nada más. Segundo punto. Esto. Ya. La idea no es que terminen la lectura, sino simplemente que hasta aquí vamos a ver qué conclusiones podemos emitir de esta primera parte. Ya. Voy a suspenderlo porque tenemos que avanzar rápido, pero no es que terminen el texto, no se preocupen en terminar la lectura. Simplemente hay algo subyacente a lo que yo quiero ir trasladando con este PPT. Ya, ahora lo voy a cambiar. Ya, no se preocupen. La idea no es terminar el texto. Ya, voy a cambiarlo, ¿ah? Perfecto. A ver, vamos a plantear esto. A ver, ¿a qué conclusiones me lleva esta presente condición que les he enseñado? ¿Cuáles son los aspectos? Número 1. Si se han dado cuenta, de la primera lectura a la segunda, en la primera lectura soltaba algunas conclusiones, ¿no? Que ustedes no leen con los ojos, ustedes leen con el cerebro. Ese cerebro, a pesar que estaban las letras alteradas, que de repente no podían pronunciarlo, podían leerlo y podían entenderlo, ¿no es cierto? Ya. Acá vamos a corroborar algo importante. En la segunda imagen que ustedes observaron, notaron, no sé si notaron algo, que todo estaba en clave, encriptado, pero los números representaban palabras, ¿no es cierto? A pesar que nosotros leíamos, el cerebro empezaba a ordenar y empezaba a entender. Correcto. Lo que estaba haciendo hace un momento es estimular su cerebro, ¿ya?
Esa lectura que hacemos de esa forma es para estimular su acto cerebral, para que su cerebro empiece a estimularse, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta sociedad, una cultura audiovisual no está condicionada para que se haga una parte crítica en el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan de la clase pasada que yo le preguntaba palabras? ¿Qué significan las palabras? Algunos de repente pensaban en sinónimos y cuando les explicaba el significado había una gran diferencia. Algo parecido. Estamos intentando crear pensamiento crítico, que es bien delicado. Pero para esta clase, algo rapidísimo, nada más notaron dos aspectos, ¿no? Que el cerebro es el que ordena la lectura, no son los ojos. Los ojos recaban la información, pero esa información es insuficiente si el cerebro no está bien concentrado, estructurado, para poder comprender esa información, ¿ya? Ahora bien, primer nivel, ya estás entendiendo que tu cerebro arma la comprensión. Dos, que tienes que tener concentración. Tres, lo que vamos a enlazar rápidamente con esto. A ver, algo rapidísimo. Número uno, aspectos a tener en cuenta. Uno tiene que tener una base, un soporte de léxico, buen vocabulario, un soporte de cultura y un soporte de experiencia lectora. Son tres aspectos que tienes que tener en cuenta. Si esta amiga o este amigo no le gusta leer, no lee ni un camote, disculpen la expresión camote, no está educado, no le gusta la lectura, entonces, ¿qué hace que ingrese a la universidad? En la universidad el proceso lector es fundamental. Un ingeniero que no le gusta leer, que estudie matemática pura, pero como siempre digo en mi clase, ¿no? Porque el ingeniero no tiene ni una J. Inclusive la propia matemática también es estudio, tiene que leer textos, tiene que actualizarse. La lectura es inherente al acto superior universitario, ¿ya? La matemática es instrucción, pero la lectura es cultura. La instrucción sin la cultura no tiene espiritualidad, por tanto va engarzado los dos elementos para adecuada formación de un administrador de empresas o de un ingeniero. Por eso es el punto crucial en esta explicación pequeña nomás que les estoy dando. Algo rápido también a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuánto leemos nosotros como país? 42 libros, disculpen, deberíamos leer 42 libros al año, es el promedio mundial, ¿no? Un estudiante promedio a nivel mundial. El tope lo tiene Finlandia con 48 libros por año. Y leen solamente, pues, y en Latinoamérica, 5 libros por año es el promedio, ¿no? Está entre Brasil y Chile, simplemente disputándose ese aspecto, ¿no? ¿Cuántos libros lee un estudiante peruano por año? Sí, Argentina y Brasil están en el primer puesto con 5 libros por año. Y eso, creo que es menos, inclusive el promedio latinoamericano está en 4, no está en 5, ha bajado inclusive. Perú no pasa de un libro por año, vamos a decir unos 50 hojas por año, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel promedio de libros por año. Ahora, si les pregunto, ¿qué libro estás leyendo ahorita en tu etapa de preparación? Algunos me responderán, otros no me responderán. Otros de repente confunden un libro con un libro de repente de poca estofa, de poca monta, para el nivel universitario que ustedes piensan, por ejemplo, a nivel de la accesibilidad a su ingreso, ¿no? Hay que ver esos puntos a tener en cuenta. Bien, cierro aquí mi pequeña explicación. Ahora, vamos a plantear algo importantísimo. Esto ya viene con la clase. Directamente voy a entrar a lo que es nuestro orden de clase. Bien, antes de seguir avanzando, voy a articular este PPT con la otra explicación, pero antes, algunos aspectos a tener en cuenta. Bien, estamos para el día de hoy con la presente clase. Vamos a tocar la parte de comprensión. Bien, recordamos siempre lo que es el proceso de jerarquía textual, el tema para el día de hoy que corresponde a la parte de comprensión lectora. El tema en sí es comprensión de textos, ¿ya? Hemos visto una valoración y qué elementos intervienen en la comprensión de textos. Hemos explicado justamente las variables de la realidad que un alumno tiene que tener en cuenta para ser un buen lector, que depende mucho de su formación académica, de su nivel cultural, lexical, hábito de lectura. Y el otro elemento es el nivel teórico, ¿no? Que también maneja sus conceptos. Esa parte me corresponde a mí, me corresponde a la CEPRE brindar un soporte teórico. Esa parte corre de mi cuenta. Entonces, vamos a trabajar ese soporte teórico el día de hoy. Pero créeme que yo no puedo avanzar mucho, o muy poco podría hacerlo, si el alumno no pone su parte. No tiene que cambiar estos aspectos, ¿ya? Ahora vamos a explicar algunos elementos a tener en cuenta, ¿no? Esto de explicar un poco rápido, en la guía he hecho todo mi sistema teórico explicado, porque esta guía le he preparado también yo para el desarrollo de la clase. ¿Qué nos implica lo que vamos a avanzar? El día de hoy tocamos lo que es jerarquía, como les estaba explicando,
Hay dos estructuras en un texto, pero antes que nada, ¿qué es un texto? Yo no puedo avanzar sistemáticamente, empíricamente, simplemente por avanzar. Hay que entender qué estoy enfrentando, ¿no? Con el concepto, ¿no? ¿Qué es un texto? Es un sistema de oraciones que se articulan, ¿no? De forma lógica, coherente, bajo una unidad temática, desarrollándola de forma objetiva, clara y precisa. Ese es un texto, es un conjunto de oraciones que se van a articular, se van a enlazar de manera lógica, coherente, con cohesión, ¿no? Y coherencia, para en esta articulación desarrollar un tema específico con objetividad, claridad y accesibilidad al entendimiento del lector. A eso llamamos nosotros texto. Ahora, todo texto tiene una estructura y los dos elementos estructurales claves en una lectura son, por un lado, la idea principal y por otro lado, la idea secundaria. El alumno Inocencio Candy me dirá, profesor, pero si eso yo conozco, yo sabo, en mi colegio llevamos 9 años, hemos llevado la idea. La gran pregunta es, bueno, uno puede haber tenido una sesión sobre ese punto, pero ¿qué tanto has entendido? ¿Cuáles son las herramientas para manejar ese concepto? Bien, antes que nada, vamos a entender lo siguiente. Vamos a explicar algunas cosas de forma pues rápida y sencilla, porque tenemos que tocar esto rápido, porque el tipo se nos va volando, ¿no? Esto es el texto, ¿no? Recordemos bien ese texto. Esta es la idea principal. Ahora, técnicamente hablando, el texto tiene idea principal y tiene idea secundaria. Son sus dos elementos, ¿de acuerdo? Ahora, la idea principal tiene formas, ¿no? Formas, cómo se manifiesta la idea principal. La forma más cruda, más simplona, cruda, brutal, la idea principal es el tema. Esa es la primera forma de idea principal, el tema. El tema es genérico, nada más de qué trata, cuál es el asunto, punto, ahí nomás te quedas. Es la forma más cruda, más básica de idea principal es el tema. Lo que le sigue al tema es el título, porque el título es más refinado que el tema y el título es más completo que el tema. El título es lo que el autor indica del tema. Si el tema, por ejemplo, es supongamos la tuberculosis, la idea principal sería, pues, síntomas de la tuberculosis. Disculpen, el título sería síntomas de la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, como ustedes se pueden observar, el título me indica algo más que el tema, porque el título incluye el tema. Si el tema es el sujeto de la lectura, ¿de qué trata? El título sería sujeto más predicado, ¿no? ¿Qué se indica de lo que se trata? Lo que en general se indica del tema. Recordando siempre que ni el tema ni el título afirman, ¿ya? El tema menos. El título sí te indica en general qué se trató del tema. Me habló síntomas de la tuberculosis. Si el tema fue la tuberculosis, por ejemplo. La idea principal, y es algo ya más definido, la idea central propiamente dicha, ¿ya? Que es lo que el autor está afirmando en general sobre el tema. Supongamos que la idea principal sería así, ¿no? Que las características sintomáticas de la tuberculosis han variado en los últimos años. Esa es la afirmación general, supongamos, ¿ya? Entonces, vemos bien que tanto en el título como en la idea principal incluyen al tema. Entonces, el tema es el eje sobre el cual va girando toda la información. Ese es el aspecto a tener en cuenta acá. Bien, queda la grabación para que se entienda este primer modelo de pensamiento. Ahorita voy a detallar un poquito más, de repente hay un poquito más de precisión en estas ideas. Bien, antes de pasar a ejemplos, vamos a centrar un poquito más las aplicaciones. Bien, yo te estaba explicando esto. Esto está con la guía, así que no se preocupen. La guía yo voy a hacer un poquito más rápido porque basta que me entiendan esto se va a engarzar más rápido, ¿no? Bien, esto correspondía a lo que vamos a denominar la estructura textual que hemos explicado. Esta es la síntesis de toda la clase prácticamente. Con tal que tú me entiendas esto, el resto ya solamente es accesible. No te preocupes. Con tal que tú me entiendas esto, yo voy a estar contento. Ya, con tal que me entiendas esto. El resto no, simplemente es una derivación parafrasística de lo que estoy tratando. Esto es la carne de toda la clase. Bien, explicamos y justificamos. A ver, en una estructura textual, como yo te estoy explicando, presentamos idea principal e idea secundaria. ¿De acuerdo? Ambos. Ahora, estas son las dos estructuras que se maneja la lectura. ¿Ya? Ahora, hay autores que ponen en un texto, hay varias ideas principales. ¿Eso, profesor, es cierto? Bueno, yo te digo, tienes que tomar eso con pinzas. Pero, profe, ¿pero por qué con pinzas? Escúchame.
Eso es cierto, pero es arriesgado decirle en términos de comprensión de textos. ¿Por qué? Es que la idea principal es general y es única, ¿sí? Ahora, lo que ocurre es lo siguiente. Cada párrafo aborda esa idea principal en temas, en subtemas específicos. El tema es general, ¿está bien? Y lo que pasa es que cada párrafo desarrolla afirmaciones particulares en relación a la afirmación general. Por eso la gente, algunos profesores dicen que el texto tiene varias ideas principales. Y esto puede más que nada confundir al alumno. Eso lo podemos tocar con pinzas para el tema de redacción, otras cosas más, pero el nivel de comprensión es peligroso porque esto más que nada confunde al alumno. Y el texto tiene varias ideas principales, entre comillas, sí, pero no de igual valor. La aclaración, no de igual valor. Tiene un tema general y todos subtemas específicos que van afirmando en particular sobre esa afirmación general. Mucho cuidado cuando se habla de que el texto tiene varias ideas principales, sí es cierto, pero recordemos bien que la idea general es única, es la dominante y las otras se mueven en función de esta. Ahora que vamos a ver la lectura, cuando vamos a ir avanzando en otros temas, vamos a ver, hay textos inclusive sin idea principal, que eso pues podemos ir explicando, ¿no? Por ahora, quedémonos con esta esencia. Ahora, la idea principal, como yo te digo, ¿qué es? El alumno tiene que saber lo que está buscando, porque si el alumno trabaja intuitivamente, no sabe ni qué es idea principal, dice, yo sabo, lo que él piensa, ¿no? Eso es algo intuitivo. Entonces ese alumno no se está formando de forma crítica, sino simplemente de forma intuitiva y no sabe lo que está buscando. Igual que en las palabras, ¿se acuerdan ustedes? Cuando yo les preguntaba qué es torpe, o te pregunto tú en este momento, yo te pregunto, oh sí, profesor, yo soy bien hábil, ya, ¿qué es habilidad? Habilidad, pues, te apuesto que te vas a estar lajeando, no me equivoco. ¿Qué es habilidad? Ahí viene el problema, ¿no? Yo soy inteligente, ah, ya. ¿Qué es inteligencia? Empezamos con estos problemas, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ese es el punto crucial en esta clase. Nosotros buscamos ejercer el pensamiento crítico, que el alumno entienda críticamente las ideas en esta clase. Ahora, situamos acá la explicación. Como ustedes pueden observar aquí, ¿no? ¿Qué es la idea principal? Es una afirmación, porque la idea afirma algo esencial, dado su valor, ocupa el menor espacio textual. Por eso, como va a decir la esencia de la lectura, necesita ubicar el menor espacio. ¿Ya? ¿Por qué ubica el menor espacio? La razón es muy lógica, porque es la afirmación más general, engloba todo lo que el autor quiere decir. ¿Ya? Engloba la esencia de la lectura. Repito, es principal porque en este caso va a trasladar la esencia de la lectura, ¿no? Es la afirmación más esencial que ocupa el menor espacio. ¿Por qué ocupa el menor espacio? Por su máximo nivel de generalidad, engloba todo, ¿no? Y como es una afirmación, es una oración que engloba, que encierra un pensamiento completo, presenta lo que se llama autonomía informativa. Es decir, no depende de otras estructuras. Y su principal objetivo es transferir el pensamiento del autor, ¿ya? Bajo una intencionalidad. Lo que el autor pretende decir lo va a expresar la idea principal. Bien, entonces, datos a tener en cuenta. La idea principal es pequeña, es corta. En una lectura completa de 60 líneas, la idea principal será 3 líneas a lo sumo, no más que eso, porque lo cual es una afirmación que engloba. Esto tienes que tener en cuenta. ¿Por qué ocupa menor espacio? Porque generaliza, engloba todo el pensamiento del autor. Ya tienes que sentir la generalidad. Yo hablo del séptimo sentido, no el sexto sentido, hablo de un séptimo sentido lector. Ya, porque el sexto sentido es intuitivo y el séptimo sentido para mí es racional en la lectura. El séptimo sentido es que el alumno desarrolle una sensibilidad, que esté a flor de piel. No es como un sonar, él siente el sonido de la idea principal, porque cuando empieza a generalizar, pero hay formas sutiles de generalizar. De eso tienes que aprender a reconocer. Ahora bien, la idea principal tiene formas. Yo estoy tratando de intentar ordenar la teoría del caos en comprensión. Cuando ustedes revisen cualquier bibliografía nacional sobre ese aspecto, van a darse cuenta que muchos autores ponen tema, idea principal, título, pero eso también lleva, ese caos teórico conlleva también a veces que el alumno no tiene mucho criterio para entender, a veces confunden el tema con la idea principal, ¿no? Y hay que tratar de ordenar estas cosas, ¿ya? Lo que voy a intentar es ordenar un poco la teoría del caos en mi perspectiva, que considero, a mi entender, que es coherente en relación a este caos que hay sobre
tema, idea principal con título. Hay que ordenar esto, ¿no? Ahora, yo te dije que el texto tiene dos estructuras, la idea principal y la idea secundaria. Primero, vamos a ver las cosas por aquí, ¿de acuerdo? Idea principal y idea secundaria, ¿sí? Primero vamos a ordenar. Ahora, la idea principal tiene tres manifestaciones, ¿ya? Cuando el tema, que es la forma más cruda de idea principal, es la base para cimentar el edificio que vamos a construir, es la base, es el tema. Es el eje que sostiene todo el movimiento del proceso de la dinámica del lector, del autor, ¿ok? Y la comprensión del lector. Sobre ese eje se construye el título. El título es lo que se indica del tema. Es una frase nominal, igual que el tema, ¿no? Puede ser una frase nominal, lo que se indica en general sobre el tema. Y la idea central o idea principal, propiamente dicha, es lo que el autor afirma del tema. Entonces, el eje de construcción sobre el cual giran las ideas es el tema, ¿no? Ahora, profesor, usted estaba revisando la teoría y usted dice que el tema es frase nominal, el título es frase nominal. No entiendo, profe. Bueno, voy a hacer esta pequeña precisión. A nivel práctico, a nivel teórico, hay diferencias entre tema y título, a nivel teórico, ¿ya? Pero a nivel práctico las universidades transgreden esto porque quieren ver que el alumno ejecute un poco de pensamiento crítico. ¿Cómo es esto? Ya. Si, por ejemplo, en este caso, UNTES o otra universidad X pregunta tema, van a darse cuenta que el tema, por ejemplo, han hablado del café y otras cosas más. Van a darse cuenta que todas las alternativas tienen forma de título. Características del café, bondades del café, la esencia del café, No, pero ¿por qué? Lo que pasa es que las universidades a veces transgreden los principios teóricos y buscan que el alumno pues aporte un poquito más. Entonces, le quieren un poquito más de precisión. Entonces, cuando nos pregunten tema o título, el tema sobre todo, obviar esto de que tiene que ser solamente una expresión, ¿no? La sandía o el café. Salvo que sea un caso excepcional que las 5 vengan como forma, expresión sustantiva, ¿no? El café o la sandía, algo así. Pero no hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Generalmente lo ponen como formas de título, ¿ya? Una frase pronominal es una expresión donde no hay presente un verbo porque no afirma. Simplemente es una forma sustantiva y lo que se califica sobre esas formas sustantivas en términos generales, ¿no? Esa es una frase nominal. Ahora, idea principal, si es una afirmación, aquí sí afirma en relación al tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Aclarado el asunto que la idea principal tiene formas, tema, título, y la idea principal en sí, también más idea central, ¿ya? Queda aclarado este primer punto. Pero fue una pregunta P. Y esa nota del tema central, estoy hasta la coronilla con ese aspecto del tema central, es una invención mal procesada que se generó hace más o menos, no sé, 6, 8 años. Con el tema central no debería existir, mi punto de vista bien claro, porque eso más que nada confunde. Les invito a leer cualquier bibliografía nacional sobre el tema central, es un arroz con mango, voy a decir claramente esto. ¿Por qué? Título es tema central, punto. Una forma eufemística de decir tema central es título. No es una forma eufemística de querer decir título, ¿no? Por no decir de otra manera. Inclusive cuando hay, a veces inclusive confunde, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando dicen el concepto de tema central, ¿ya? A veces a nivel práctico, la respuesta está o bien como oración, es decir, como idea principal, las 5 alternativas, o bien están como título las 5 alternativas. ¿Cómo así? Así es. Porque tú utilizas el concepto de bien mezcla ideas. Más que esclarece, mezcla ideas. Así que generalmente el tema central se presenta como título, ¿no? Pero a veces va a haber esas pequeñas sorpresas a nivel general, ¿no? Esto lo digo bastante claramente y lo puedo sustentar hasta de forma viendo críticamente las definiciones de otros lugares y voy a darse cuenta de la confusión que genera eso. Pero para los términos de esta clase vamos a entender tema central como título, ¿sí? Listo. Ahora, rápidamente, yo no voy a explicar más con la teoría, voy a avanzar un poquito rápido, ¿ya? Esta parte que quede bien clara. Ahora, idea secundaria es todo lo contrario de las características de la idea principal. Si esta es esencial, esto está subordinada. Este es accesorio subordinada, la afirmación subordinada. Si esto ocupa el mayor espacio textual, este se ocupa el menor, este ocupa el mayor espacio textual. Miren el contraste. ¿Por qué ocupa el mayor espacio textual? La razón, ¿no? Porque presenta niveles de particularidad, formas específicas, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué?
porque la idea secundaria desarrolla la idea principal. La va a presentar, la va a sustentar, la va a desarrollar, la va a explicar. Por eso necesita más espacio. Si la idea principal afirma, pues dice que se acabó su compromiso. En cambio, la idea secundaria la compromete porque la idea secundaria tiene que adscribirse, incluirse en función de esa generalidad y desarrollar esa generalidad en niveles específicos. Por eso hablamos de idea secundaria en ese aspecto, ¿no? Por eso las funciones, como si el otro es autónoma informativamente, está subordinada informativamente. Por eso que la idea secundaria tiene 4 funciones y no una función. La función de la idea principal es una, expresar el pensamiento del autor. La función de la idea secundaria, dada su particularidad, al menos son 4 funciones, dentro de la teoría que vamos a explicar acá en el Centro PRE. Elucidar, que significa interpretar, explicar. Ejemplificar, porque ejemplos, citas, casos, historias, relatos, son formas, comparaciones, son formas aplicativas de la idea principal, la ejemplificación. Ampliar, por ejemplo, las ideas terciarias, ¿no? Por ejemplo, las fechas, nombres, datos muy específicos, datos muy, muy puntuales, ideas de precisión. Y fundamental, cuando el autor desarrolla, vamos a ver, razonamientos, el autor desarrolla citas, pensamientos, para que de forma reflexiva dé un soporte a la idea principal, ¿no? Entonces es fundamental. Entonces, partiendo de esto, ya tienes la definición de idea principal. De idea secundaria se entiende por contraste con la idea principal. Es decir, las características concurrentes a la idea secundaria son opuestas a las características manifiestas de la idea principal. Profe, usted quiere decir como un método. Si yo entiendo bien cómo es la idea principal, entonces por negación sería la idea secundaria, todo lo contrapuesto. Ah, ya entendí. Ahora, lo importante, ¿no? Formas de la idea secundaria. Ya hemos visto lo que es el concepto formas. Pueden ser relatos, hechos, experiencias, comparaciones, clasificaciones, tipologías, inferencias dentro de la lectura también. Estas son las formas de idea secundaria, ¿no? Y las funciones, como ya les he dicho, están acá. Aquí están las funciones, ¿ya? De la idea secundaria en este caso. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Bueno, ya hemos explicado lo sustancial. Ya vamos ahora sí con la guía. Acá tenemos la guía de clase y he hecho el soporte teórico correspondiente. Y bueno, la guía la he querido desarrollar bajo cierto planteamiento para que se entiendan algunas ideas. Disculpen, por favor. A ver, el tema de jerarquía textual, como les estaba explicando. Ahora, hay que entender cómo se da esta dinámica interna en la lectura. Ahora, ya sabemos la idea principal, ya sabemos la idea secundaria, y cómo se halla también, ¿no? ¿A qué responde esta pregunta de idea principal, idea secundaria? A ver, antes que nada, a ver si... Estas son las formas de la idea secundaria. Por ejemplo, ahora voy cerrando un poquito las ideas, ¿no? Como va a quedar grabado, configurado en la clase, ustedes tienen ahí Esto es importante que ustedes por lo menos comprendan. No memoricen, simplemente léanlo comprensivamente, estudienlo. Verbal se estudia. Si en tu colegio el profesor te ponía 21 de nota por tu sonrisa colinos, porque muchos profesores, voy a ser crítico, muchos profesores de lengua se ponen a enseñar razonamiento verbal, porque he conocido casos que sean, cualquiera puede enseñar verbal. Cualquiera puede dictar, pero cualquiera no puede enseñar el curso, dadas las necesidades reflexivas que hay. Entonces, unos profesores de lengua a veces en el curso agarran y empiezan a generar un montón de caos. Y el alumno viene con un concepto epidérmico que porque sabe, ha sido alfabetizado, domina la lectura. No, no tiene nada que ver, le falta muchísimo. Pero una gente cree, tiene ese concepto epidérmico que es buen lector. Eso me pasa que en las preguntas, eso me pasó en la uni, eso me pasó en la precariado, eso pasa. El alumno viene con esa idea, esa pseudo concreción, esa falsa idea de que es buen lector. Sí, porque yo leo todo es por. Yo leo Bojón. Pues no molestes. Una cosa es la lectura académica y otra cosa es leer un panfleto, ¿no? Es una cosa muy diferente a la lectura académica. La lectura académica tú tienes que estar preparado y tienes que gustar tener nivel académico. Si no te gusta, no, pues no puede ser otra cosa, pero menos universitario, menos ingeniero. Ese es el punto fundamental, ¿no? Ahora bien,
Y desarrollemos algunos puntos. Bueno, estos son algo muy importante a tener en cuenta. Como queda en la grabación, ustedes van a ver su grabación en su momento y van a leer y prepararse para la prueba que va a venir, ¿no? Cuando lean sus pruebas de fundamento. Ahora bien, vamos a explicar algo importante acá. A ver. Esto está acá. A ver. Esta es la clase que estábamos explicando. ¿Ya? De otra forma, ¿no? Es lo mismo, pero está desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, esa es la estructura textual. Recuerden que el tema responde a la pregunta simplemente de quién o de qué se habla en el texto. Esa es la primera forma. El tema responde a la pregunta simplemente de quién o de qué trata la lectura. El título es frase nominal, ¿no? Lo que se indica del tema, no lo que se afirma del tema. Y ten cuidado, cuando tú te haces la pregunta lo que se afirma del tema, vas a la idea principal propiamente dicha, ¿ya? Entonces son tres formas de idea principal. Entonces el alumno tiene que aprender a parafrasear. ¿Qué es el parafraseo? Expresar la idea del autor en tus propias palabras. Cuando ustedes lleven lecturas en la universidad, porque en la universidad ustedes sí llevan RB, aunque ustedes no lo crean, en el curso de lengua y redacción, por lo menos 2 semestres o 2 ciclos académicos van a llevar comprensión de textos. ¿No creen? Van a verse cuenta, en el sílabo. Lo que llevan ustedes es de razonamiento verbal, sobre todo esta parte. Y la parte cuando las relaciones conceptuales también, este tema bravo. Pero este tema lo van a llevar a la universidad. Pero el profesor, tú crees que en la universidad le va a explicar así, como de repente aquí en CEPRE le explicamos. El profesor de la universidad avanza porque se entiende que ustedes ya tienen un soporte, una base que aquí la CEPRE da. Nosotros les ahorramos la chamba muchas veces a la gente de la universidad porque a nosotros nos vienen con el problema de que ustedes tienen que generar al alumno que tiene que saber ya. Claro, pero también que el maestro universitario también sepa enseñar, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ese es el muerto nos corre a nosotros y eso no es cierto. Es complementario a los dos elementos para formar el eje de la comprensión para todos los alumnos, ¿no? En ese plan. Pero bueno, aquí tenemos la explicación. Tenemos aquí, obviamente, la idea principal y la idea secundaria. Ahí está bien explicado desde otro aspecto. Es lo mismo que les he explicado, solamente desde otro ángulo. Vamos a practicar algo rápido, porque yo voy a correr un poquito con el avance con la guía, ¿ya? A ver, tenemos acá este punto, vamos acá. ¿Cuál es el tema de fondo aquí? A ver, pueden leerlo, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahora, sí creo que ahí todo el mundo lo podrá leer. ¿Cuál es el tema de fondo? No he hecho la pregunta formal porque vamos a empezar a trabajar el parafraseo. ¿Sí he entendido el texto? A ver, tomen su tiempo, un instante, por favor. Bien, pueblo. ¿Cuál creen que sea el tema? ¿O qué título le pondrían al texto ya para ser más sencillo? Imagínense que están ustedes en la universidad y están en la prueba final de redacción y comprensión. El profesor les pone ahí, por favor, quiero que escriban, no, profesor, ¿no otras alternativas? No hay, pues, ustedes saben interpretar, ¿no? Ya, pongan su tema ahí, o pónganle un título. Ya, quiero que le pongan título, o cuál es el mensaje. Profesor, ya, usted tiene que saber, pues, así es. Entonces, y a veces a veces muchas colegas por ahí se ni enseñan este punto porque se sobreentiende que usted ya sabe. Se sobreentiende, ¿no? Ustedes ya saben porque estaban estas cosas. Así es. Ahora bien, herramientas. Profe, usted me dijo que el tema es realmente de qué se habla. Claro, ya. Pero profesor, aquí hay como una historia. Sí, detrás de la historia están los personajes y en esta historia un poco risible hay un mensaje detrás de fondo. Ya. Fíjate bien, ¿cómo se plantea aquí la lectura?
¿Qué busca el chico? ¿Qué está buscando el chico? A ver, ¿me escuchan o no? ¿Qué busca el chico? Vivir más. Vivir más. O sea, una vida larga, la longevidad. Ah, profe, claro, aquí ya está delimitando de qué va a tratar, ¿no? El doctor le sigue el cuento. El doctor le sigue el cuento. Observen bien, todo este relato, el doctor le está siguiendo el cuento, ¿no? Abstinencia, 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 tantas cosas, ¿sí? Bien, bien, todo empieza a preguntar, ¿no? Pero hay un patrón en común en esa abstinencia, la negación de los placeres de la vida. Ajá, perfecto. Sí, lo tengo, profe. Listo, ya, ya, controla la lectura. Ahora tienes que controlar. Profesor, la longevidad y la abstinencia. Ah, ya te estás dando cuenta de las variables que van interviniendo. Ya estás eso es más parafraseo. Ya. Eso significa que tienes personalidad cuando interpretas. O sea, no estás como un papagayo repitiendo lo que dice el autor. Estás interpretando. Ya. ¿Correcto? A ver, no. Vivir mucho tiempo en longevidad quiere vivir bastante tiempo. Quiere vivir 100 años, ya, por ejemplo, el tío. Y dice, no esto, no esto, no esto, ¿sí o no? Pum, ya. Entonces, pero en la parte final, el desenlace, generalmente una recomendación, en los textos narrativos, el desenlace es crucial. Observa bien, ¿qué te va a lanzar acá? La verdad es que no, pero en lo que le quede de vida le parecerá una eternidad. Profesor, él le ha seguido el cuento, entre comillas, pero en el desenlace dice que no hay garantía para vivir, que ni la abstinencia me va a permitir eternamente vivir claro, bastante tiempo. Eso no es una garantía, ¿no? Porque si yo me abstengo de los placeres, a final de cuentas, lo que va a parecer eternidad es lo aburrido que es mi vida, ¿correcto? De lo cual deduzco que para tener una larga vida no hay receta. Ah, brutal, excelente. Entonces, el mensaje, el tema es la longevidad, ¿de acuerdo? Y entonces, profesor, el mensaje sería, no hay receta para la longevidad. No hay un remedio seguro para tener una larga vida. Correcto, alumno. Ah, ya, entonces mi mensaje, no existe receta médica ni una garantía médica que garantice una larga vida a las personas. Ujú. Perfecto, nadie compra el destino, profe. Correcto, bien, alumno. Estás interpretando. Si tú me repetías como un papagayo, el texto es el pata que quiere vivir largo tiempo, yo te pongo cero. De verdad que te pongo cero. O sea, no entendí ni un camote. Pues. Entender no es repetir. Entender es interpretar, explicarlo, parafrasearlo en tus propias palabras. Ahí está la diferencia. A ver, otro texto, pero este texto es muy largo, no va a faltar tiempo. Pero, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, lo hacemos, sí lo hacemos. Si estamos en el rango, sí lo podemos hacer. ¿Ya? Voy a leer esto rápido, presten atención y recuerden algo, ustedes leen con el cerebro, ustedes no leen ni con el oído ni los ojos, ustedes leen con el cerebro. Si ustedes se relajan, el proceso lector lo hace el cerebro va construyendo, se va imaginando. Ya, yo le voy a pedir un favor. A ver, este texto es científico, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo está tu nivel de concentración. Van a cerrar los ojos, yo voy a leer el texto. Por favor, no abran los ojos. Si ustedes abren los ojos, significa que ustedes leen con los ojos, no leen con el cerebro. Por eso no entienden nada. ¿Cómo no lo entiende, profesor? Bien, ¿quieres saber si realmente tu cerebro lee? ¿Quieres saber si realmente tu cerebro lee? Ahora lo vas a comprobar. Vamos a hacer un experimento, ¿ya? Porque alguna gente lee con los ojos, pero no lee con el cerebro. Un ejemplo es el siguiente. Hay chicos que están leyendo un texto, terminan de leer en voz alta en el colegio, ¿te acuerdas? Este patalilla bonito, que las respetaban de puntuación. ¿Qué has entendido? Pero yo leí, pues, no, ¿qué has entendido? No se podía sacar ni un resumen. ¿Por qué? Porque el chico te empezó a hablar como borrachito. Te hablaba de acá, te hablaba de acá, hablaba por retazos. Eso significa que el chico no sabe leer. Su mente no ha traducido el texto. Puedes pronunciarlo, pero no puedes entenderlo. Y ahí el punto clave. Bien, explico rápidamente. Presten atención, por favor. Cierren los ojos. Déjenme leer a mí. Ahora, ustedes hacen trampa, después no me digan, ay, profesor, yo sé leer. Ya, pues, engáñate a ti mismo. Engáñate a ti misma. Pero si quieres saber leer de verdad, escucha mi voz. Solamente concéntrate en escuchar mi voz. Y cuando abren los ojos, digo, ya abran los ojos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título? Y ahí, ¿dónde está la idea principal? Voy a demostrar lo que estoy explicando. No me voy a quedar en la teoría del cielo, como por ahí mucha gente hace, ¿no? Les dicta, pero no demuestra. Yo enseño, yo no dicto.
Ahora presten atención. Ahora, cierra los ojos. Si cierra los ojos es tu problema. Ya, si no, es que quiere decir que si tienes los ojos abiertos cuando yo leo, significa que eres una persona que tiene problemas de concentración. ¿Tienes que tener los ojos abiertos para leer? No. Hay una lectura acústica. El proceso lector lo hace tu cerebro. A ver, presten atención. Ahora sí. Lo que quieren, no, o sea, ya. Cierran los ojitos. Ya. Perfecto. La teoría de la generación espontánea empezó a relacionarse en el siglo XVII, cuando el italiano Francesco Redi demostró experimentalmente que las larvas de mosca no se generaban espontáneamente a partir de carne en proceso de putrefacción, sino que surgían de huevos de estos animales depositados allí. En ese mismo siglo, el comerciante de telas, el holandés Anton van Leeuwenhoek, mostró a la humanidad la existencia de un mundo vivo, microbiano, y la idea de la generación espontánea se trasladó a ese mundo para explicar el origen de los microbios. Aunque el propio Leeuwenhoek no creyó en dicha explicación, el dogma de la generación espontánea para explicar el origen de los microorganismos fue finalmente abatido por Louis Pasteur, científico francés, que a través de una serie de elegantes experimentos demostró incontestablemente lo equivocado de esta explicación y que lo vivo solo puede originarse de lo vivo, haciéndose además acreedor a un premio de la Academia de Ciencias de París en 1862. A pesar de todo, esta idea ha vuelto a ser adoptada por algunas personas que piensan que la Tierra apareció sobre la Tierra en una época muy antigua, gracias a la combinación química accidental, fortuita, mediada por un feliz azar, cercano a un evento que podría calificarse de milagroso. Por ejemplo, el químico George Ward llega a sostener: yo creo que el científico no tiene otra solución que abordar el problema del origen de la vida a través de la hipótesis de la generación espontánea. Listo, abra sus ojos verdes. Pregunta Pueblo. A ver, simplemente, no vamos a ir a principal por ahora, no, vamos a calentamiento. ¿Cuál es el tema? Prendan el micrófono. Simplemente, ¿cuál es el tema? Perfecto, la teoría de la generación espontánea. Segundo movimiento, el título. Por ejemplo, un título es lo que en general se indica del tema. Si el tema fue el arroz chaufa, orígenes del arroz chaufa. Si el tema es, por ejemplo, la UNTELS, historia de la UNTELS. Si el tema es el distrito de Villa El Salvador, características económicos comerciales del distrito de Villa El Salvador. Observen que no estoy afirmando, simplemente estoy indicando en general lo que se habló del tema. Ahora bien, el tema es la teoría de la generación espontánea, brutal, excelente. Ahora vamos con el título. ¿Qué título le pondría? Y traten de no leer, hagan trampa. Cierren los ojos y recuerden. Recuerden que usted lee con el cerebro. ¿El origen de la vida, profesor? Sí, dime. El título. ¿El origen de la vida? ¿El origen de la vida? No, para nada. En el título tiene que estar el tema. ¿Cuál es el tema, muchachón? La teoría de la generación espontánea. Ese es el tema. En general, ¿qué se ha indicado sobre la teoría de la generación espontánea? La teoría de la generación espontánea para entender el origen de la vida. Para entender el origen de la vida. Ya. Te has aproximado un 10% en el título. Sobre 100, estás en un 10-15%. Por eso te falta llegar al 50, al 100%. Sigue analizando, sigue a ver. Sigan pensando, sigan pensando. Se habló de un mundo vivo microbiano. Acuérdate, tienes que englobar. Vamos a ejercitar nuestra mente. A ver, profe, habló, en términos generales, ¿habló a favor o en contra de la teoría de la generación espontánea? En contra, la refutó. Dos científicos la refutaron. Claro. Aunque el último lo dice sobre este científico que aún sostiene, pero la mayoría del texto gira en qué? En contra.
Entonces, históricamente, te habla por ejemplo, de Francesco Redi, Anton van Leeuwenhoek, y el propio autor del texto, y señala a Pasteur, tres grandes investigadores en su época, ¿no? Que han sostenido que esta teoría es una teoría que no tiene un fundamento científico porque se basa en el azar. Que del mundo inorgánico surge un mundo orgánico. Bueno, profesor, o sea, te ha atacado por tu conocimiento de biología. Porque si tú sabes que es teoría de la generación espontánea, sabes perfectamente que ellos dicen que del mundo orgánico surge el mundo inorgánico. Y eso es absurdo, ¿no? Y el autor está encargado, está a favor de este punto. Y si cita a Wall, que sostienen esto, lo cita como un personaje terco. Nada más, como una anécdota. Entonces, ¿qué me estás hablando, profesor? En el texto se habla que históricamente había una refutación de la teoría de la generación espontánea. Aquí habla de cómo se desarrolló históricamente una impugnación, una negación, una refutación de la teoría de la generación espontánea. Entonces, tu título sería Impugnaciones históricas a la teoría de la generación espontánea. Ese era el título correcto. Profesor, pero si yo hablaba de Francesco Redi, no. ¿Por qué? Porque Francesco Redi es idea secundaria, porque fue el primer caso de refutación. Anton van Leeuwenhoek fue otra idea secundaria. Observa, mira cómo se va ordenando, ¿no? Y Pasteur es la última idea secundaria que sostiene que el punto de refutación a la teoría de la generación espontánea. Entonces tienes que globalizar esos puntos. Ah, mira, ve cómo va tu cerebro, cómo va ordenando esto. Hay que enseñar y hay que ir desarrollando le estoy enseñando cómo ha sido la técnica, cómo estoy ordenando todo esto, estos bloques de información. Ustedes, cuando lleguen a la universidad, van a hacer su tesis de grado, las tesis de grado. Y la tesis, lo fundamental es saber armar temas y saber armar títulos. Si ustedes aprenden aquí en esta sesión de clase, en esta sesión, solamente esta sesión, armar temas y títulos, van a ser campeones en la universidad, van a entrar con pie derecho. De verdad que sí, porque este curso no solamente es para ingresar, este curso es para también desarrollar tu vida universitaria. Si lo saben llevar bien, aquí este curso le va a servir toda su vida universitaria. ¿Ya? Yo no voy a emplear en contra de ciertos cursos, pero te voy a decir una cosa. A veces le digo lo que decía Jürgen Klarik. ¿De qué le sirve a mi hija que va a estudiar administración de empresas saber el binomio cuadrado perfecto? Porque de repente nunca en su vida lo va a aplicar. Entonces uno tiene que ser selectivo con su conocimiento, uno tiene que ser selectivo con cosas que va a necesitar. Si voy a ser ingeniero, a mí me sirve, pero hay cosas que no me sirven, tengo que ser selectivo. Una cosa es estudiar para ingresar y otra cosa es estudiar para crecer y aprender. Y este curso es para aprender toda la vida universitaria. De repente lo que no te han enseñado en el colegio, bueno, trato de enseñarte yo aquí, ¿no? Buscar que esa interfase entre el colegio y la universidad sea más accesible a tu entendimiento. Bien, espero que me hayan entendido esta pequeña explicación y queda la grabación como muestras de prueba de esta clase. A ver, otra más. Los textos más dolorosos son los textos literarios y los textos poéticos. Bien, pueblo. A ver, almas enamoradas del M2. A ver, punto de ataque. A ver. Tema, título y qué es el amor según la lectura. Mi respeto si lo aciertas. A ver, pueden llorar, acordarte de tu ex. Disculpen, vamos a interpretar. Francesco Petrarca, 1432, escribía una de las mejores definiciones de amor de todos los tiempos, a mi modo de entender. Karl Marx estaba de acuerdo en este punto de vista. Sonetos y canciones, era el libro de Petrarca. Su historia es parecida a la de Dante Alighieri, ¿no? La llamaba Francesca Corsinari. Y escribe este verso, ¿no? Es un soneto espectacular, ¿no? Algunas traducciones empieza con, si esto es amor, ¿qué es lo que yo siento? O si no, ¿qué es esto que yo siento? Es lo mismo, solamente es una traducción. A ver, vamos a la traducción en este plano significativo. A ver.
A ver, vamos al punto de traducción. El tema, profesor, el tema es el amor. Listo. Qué descubrimiento, ya. Bacán, tire, ya está. El tema es el amor, profesor, ya. Perfecto. Aquí viene lo delicado, el título. A ver. El amor como una contradicción. El amor como una contradicción. A ver. El amor, ¿ese sería el título? O la última, tercera pregunta, ¿es esto o es esto? Hablé por el título. El título. Ya. Vamos con la idea. Bueno, un amigo dijo una idea muy interesante. Le preguntan, él se pregunta, ¿no? Si no es amor, ¿qué es lo que yo siento, no? Más si es amor, dice, por Dios, qué cosa y cuál. Entonces, las dos primeras líneas, como nuestro amigo está interpretando también, indican, profesor, las dos primeras líneas que el autor tiene una incertidumbre, no sabe definirlo. Ahora, dice, si el amor es algo tan bueno, ¿por qué es áspero e inmortal? ¿No? Si es buena, y si el amor es algo tan malo, ¿por qué es dulce su tormento? Bueno, como lo dijo nuestro compañero, profesor, a ver, el amor, dos puntos, el amor como una contradicción. Bueno, sí podría ser una idea muy buena como traducción, pero va de una forma más por el título, ¿no? El amor, dos puntos, una contradicción, considero que estaría bien, pero está bien en las ideas que ha marcado nuestro compañero. El amor, dos puntos, una contradicción. Está en la línea marcada por nuestro compañero. Ahora, ¿qué es el amor según la lectura? Ahora sí, ahora afírmalo, lo que dijiste tú. El amor es, solamente agrégale el verbo. ¿El amor qué es según lo que he entendido en el texto? ¿Qué es el amor? Es una con, el amor es una con, no escucho nada. El amor es una contradicción. Perfecto, amigo. El amor es una contradicción. Listo. ¿Bien? Entonces, obviamente, oye, la gente está enamorada acá, la está haciendo muy bien, ¿ah? Bueno, además que de la pequeña bromita. Claro, porque si tú sientes que la amas y la odias, que la quieres y la odias al mismo tiempo, estás fregado. Disculpen mi expresión un poquito tosca, grosera, chúcara, el exabrupto sociolingüístico nacional, disculpe. Profesor, si yo estoy templado una flaca, pero siento que la quiero y siento que la odias, ya está, ya fuiste. ¿Por qué? Porque la estás amando y ahí para eso no hay remedio, ahí sí no hay remedio. Estás frito, amigo, estás frito. Pero si sientes que la quieres, la pasas chévere con ella, la pasas chévere con él, sientes que lo amas, lo quieres, pero no sientes odio por momentos por esa persona, eso cuando termines te va a pasar. Eso tiene cura. Pero si sientes que la quieres, si sientes que la odias a la vez, olvídate, estás en problemas. Bien, sigamos avanzando. A ver, ¿hasta aquí han entendido? Chicos, ¿están entendiendo? Ya, perfecto. Bueno, vamos a avanzar. Ahora sí, ya vamos con la guía. Voy a interrumpir esto porque tenemos que avanzar. Ahora, como ustedes pueden ver acá, en la guía de clase, es lo mismo que les he estado explicando, solamente que esta teoría está parafraseada a la explicación que hemos tenido aquí. Solamente que lo he explicado con otras palabras, ¿sí? Ahora bien, acá está el tema, que es el corazón sobre el cual se construye la lectura. Expresa todo en forma global. El tema es torpe, el tema es tosco, el tema no es específico, el tema es inexacto, es ambiguo porque es genérico, ¿de qué trata? Nada más, y ahí se queda. Recuerden que el tema no afirma ni niega. Es una frase nominal, viene un artículo, un sustantivo y un complemento, es una forma expresiva frase nominal. Responde la pregunta de qué trata el texto. Por eso el tema puede ser una expresión sustantiva o una frase nominal. El tema, el arroz con mango. El tema, la pobreza en el Perú. ¿Ves? Artículo, sustantivo y complemento. La pobreza en el Perú. ¿Te das cuenta? Esa es una frase nominal o como puede ser un tema. Pero recordemos bien, a nivel teórico hay diferencias entre tema y título. Pero a nivel práctico, las universidades no hacen hincapié en esta diferencia. Esto les explico como advertencia, sobre todo acá en la universidad. Ahora, el subtema
Recuerden bien que es derivado del tema general, pero esto se refiere a la idea secundaria. Son aspectos particulares de lo general, pero que desarrollan lo general. Los temas aclaran, los subtemas, que son las ideas principales, pero de esos títulos, esos pequeños subtemas, aclaran, amplían, apoyan, desarrollan al tema principal o especifican al tema principal. Bien, pueblo, esto ya está explicado. Profesor, no he entendido nada, su clase no entiendo nada, pero bueno, hay alumnos que están así a veces y ocurre. Yo no puedo ser simpático a todo el mundo, no lo soy, pero bueno, acá está explicada la teoría, todo lo que me he matado explicando toda esta hora, ahí está, bien saneado, ¿ya? Cómo distinguir temas y subtemas, y aquí me he tenido el cuidado, me he tomado el tiempo, la paciencia de explicar acá con un ejemplo, ¿ya? Y el ejemplo acá está desarrollado, observen con cuidado, y aquí le he puesto un esquemita desarrollando ese texto. O sea, todas mis explicaciones, si es que no se me ha entendido, por si acaso, chicos, preveyendo y viendo la coyuntura, he querido hacer una pequeña elucidación, una explicación, una interpretación auxiliar dentro de la guía. Entonces, por ejemplo, acá está el texto, ¿ya? Observen con cuidado, ahí está en desarrollo en síntesis, y si no se entiende tampoco, acá he hecho un esquema de contenido, ¿no? Un esquema de contenido, pues el tema y los subtemas, ¿no? Ahí está, el tema ya está, los subtemas que aborda cada párrafo, miren cómo lo he ordenado. Listo, ahí está. Profesor, ahí con esto el alumno por lo menos, si no me entendí la explicación porque tenemos 1 hora y 40, tengo que hacer yo milagros, avanzar a una velocidad de la luz. Creo que ya con esta explicación casi de 50 minutos que hemos hecho y más este esquema que ustedes tienen para estudiar, esto se estudia, verbal se estudia, de verdad que se tiene que estudiar, ya tiene ese soporte, que considero en mi poco criterio, a mi modo de entender dentro de este humilde criterio, que ustedes ya tendrían las armas suficientes para estar bien preparados para la prueba. Sí, uno tiene que estudiarla, tiene que practicarla. Ahora bien, acá tenemos, por ejemplo, nivel 1. Y no hay alternativas. Mira qué chévere. No hay alternativas, profesor. Se me escapó el barrio, dije chévere. Bien, acá está el texto 1, 2 y 3. No hay alternativas. Qué bonito. Ya, vamos a trabajar ahora, pues ahora viene la chamba. Aquí vamos a colocar un tema y un título. Este tema, ya, vamos a poner tema y título. Tanta nota. Vamos a avanzar. Ya, vamos a poner tema y título. Aquí tema y título. Tema y título. Ya, vamos a ver si le hacen linda, ¿ya? Voy a darles un tiempito para que también ustedes practiquen, porque de nada sirve que, igual que ustedes en matemáticas se ponen a escribir, lo que a veces se apunta el profesor, algunas cositas tienen algún tiempito, ahora va a dar un tiempito para que también ustedes practiquen. Entonces, ¿cómo va a ser la figura? Acá tenemos para practicar. Ya, ahí tenemos para practicar. Ustedes tienen sus materiales ahí. Por favor, ya han impreso sus materiales. Yo no quiero que después me digan, profesor, baja la pantalla un ratito. Ustedes tienen su material ahí, ya se les ha enviado. Entonces, reducen esta pantalla y tienen otra pantalla. O si no, si lo han impreso, mejor. Tiene sus ventajas imprimirlo, ¿eh? Les digo honestamente, tiene sus ventajas porque cuando la parte artesanal está leyendo físicamente, psicológicamente está demostrado que tiene sus puntos fuertes, ¿eh? Muy bien. A ver. Cognitivamente. Texto 1, 2 y 3. Voy a darles para esos textos 6 minutos, o sea, más o menos 2 minutos por texto. 6 minutos sobrado, por el texto 1, 2 y 3. Calentamiento, ¿no? ¿Cuál es el tema, profe? Tal cosa. ¿Cuál es el título? Y eso me va a permitir ordenarles. Yo voy a cerrar pantallas y voy a bajar al llano. A ver, señorita, tal cosa, ya, profesor. Si no me contestas, no te preocupes, yo no voy a estar haciéndote bullying o hacer ni escándalo, por favor, no voy a hacer ese tipo de comentarios. Simplemente me voy a quedar callado y voy a pasar a otra persona, nada más, no puede responder, o pueden escribirlo por el chat, o de repente eres tímido, no quieren que te pregunte, profesor, usted me pregunta, me traumatiza, me tienen que pasar huevo para el susto, no puede ser, no, pues, entonces yo no voy a hacer tan escándalo. Si me te voy a preguntar una vez, y si no estás, muy diplomáticamente avanzo, no te preocupes. No voy a atacar delicadas autoestimas. Bien, porque este curso es razonamiento verbal. Entonces, es razonamiento. Entonces, el docente tiene que estar interactuando con el alumno. Si yo avanzo como un androide, de espaldas a la realidad frente a mí que tengo, de espaldas al alumno, ya, tú hacer esto, yo hacer tú, androide, anota. No, eso no es educación.
Eso es dictar, pero eso no es enseñar. Entonces, quiero retroalimentación de clase. Bien, 6 minutos. Son las 9:02, 9:08 exacto, empieza la masacre en Untels 2. Masacre en Untels 2. Untels 2, segundo ciclo. Bien, empiecen a marcar al azar, disculpen, a escribir sus ideas, ¿ya? Ahí está el texto 1, ya. Tienen un tiempito para hacerlo. Entonces, acá. Por aquí están haciendo bulla, un ratito, voy a apagar mi cámara y mi micrófono un ratito nada más. Un tris.
A ver, pueblo. Listo, exacto. Veamos. Voy a bajar al llano. Me dice en la primera lectura. Lo tengo en la mano, ahorita voy a imprimir. Listo, voy a bajar al llano. Si no prendo su audio, no hay problema. Utilicen el chat. Ya voy a ir al aula. A ver, pueblo, veo los chats. Le voy a preguntar a cualquiera por si acaso, no se resienta, no quiero pues imágenes de dolor, profesor, lo odio, en fin. A ver, escriban lo que va a ser mejor más popular, ¿ya? El tema del texto número 1. Escriban todo, disparen todo lo que ustedes pueden. Recién estoy mirando el chat, por favor, han escrito otras cosas, no pude verlo, disculpen. En la modalidad de compartir pantalla que he tenido, ahorita voy a ver si puedo responder, les respondo. Ya. Escriban todos en modo privado, como ustedes quieran acá. Lo más importante es participar. Ahora, no es acertar, ¿eh? Lo más importante es participar. ¿Ya? El alumno ya ahí va mostrando pues su querer aprender. Nunca se avergüencen sus ideas, por Júpiter. Ya, simplemente el tema. Tranquilos, controlen. Algunos me están lanzando títulos. ¿Ya? Más específicamente. Bueno, vale, pero... Ya. A ver, ¿qué me dicen los amigos? Ok, voy a leerme... Ok. Ya. ¿Correcto? Bien. El tema era... A ver, profesor, si es literal serían las telas que envuelven a la momia. ¿No? Otro ha puesto el fardo de la momia, las telas que envuelven a la momia. Ahí nomás quédate. Simplemente estoy preguntando el tema. El tema no es la momia, por favor. No se preocupen. Profesor, yo puse la momia. Ya no te preocupes, Petire, no te preocupes. En sí no habla de la momia. En sí encima lo que el autor gira y habla las telas, el envoltorio de la momia, las telas que envuelven a la momia. Ya, si es que si usted ha puesto las telas que envuelven a la momia, yo traten de evitar eso de las telas, porque estarías repitiendo el texto. Intenta parafrasearlo. Es decir, sustitúyelo por tu propia palabra, ¿no? El vendaje de las momias, me gusta eso. El envoltorio de la momia, está bien, chévere, excelente. Traten de no repetir lo que es el texto porque eso le va dando a ustedes un poquito más de personalidad en su interpretación. Pero no te preocupes, no hay problema. Ustedes tienen personalidad, simplemente que están aprendiendo. No hay problema, por favor. No se incomoden por mis palabras. Pero vale de sobra el primer intento. Ya, pues, si has puesto telas que mueven la momia, me parece bien. O sea, estamos interactuando para aprender. Ya, no se preocupen. Disculpen, se estaba acoplando sonido. Entonces, he ahí el punto. Me parece bien. Como primera experiencia está bien, no se preocupen. ¿Ya? Ahora viene el título. El título. Lo que el autor me indica del tema. A ver, ¿qué me está describiendo el autor? Cuando yo leo el texto, observo algo. Me indica cómo es el mecanismo, el procedimiento para abrir el envoltorio de la momia. Por ejemplo, un título sería en forma de pregunta, ¿no? ¿Cómo abrir el envoltorio de la momia? ¿Cómo abrir un fardo de una momia? Ya estamos hablando de algo más serio. Delicadeza en abrir el envoltorio de una momia, no en recubrimientos, no en el envoltorio. Te está explicando cómo es el método. Tienes que hacerlo para abrir. Recuerda, está describiendo cómo tienes lo delicado, lo cuidadoso. Profesor, puede ser método para abrir el envoltorio de una momia. Ya, eviten telas de la momia por si acaso, porque no hay que ir sustituyendo. ¿Ya? Entonces, ahí poner el punto crucial sobre este plano. Listo, perfecto. Hasta aquí, muy bien. Listo. Bacán. Ya, en el texto 2, ya, vamos avanzamos. A ver. Es el texto más complejo. Bien, voy a ir a la lectura, vamos recordando la lectura. Acá está el texto 2, observen con cuidado. Dice, desde los más remotos tiempos, remotos comienzos hasta hoy, nada es comparar el inagotable interés del ser humano por hablar de su propia historia. Entonces, el autor está generalizando, ¿no? Que en todo tiempo, circunstancia, el hombre quiere hablar de quién. Inagotable interés humano en hablar de su propia historia. Es decir, de su vida. No que haga, no está hablando del curso de historia, por favor.
Al final, el curso de historia sería también una forma de explicar lo mismo. Desde Grimaldiech hasta Kafka, desde escritos antiguos hasta Kafka, Franz Kafka, el comienzo de la comunicación oral hasta los más modernos ensayos de creación literaria en todas las formas imaginables. El autor está describiendo acá una serie de formas en las cuales, a final de cuentas, el hombre le gusta hablar de sí mismo. La primera comunicación semioral también que se dio fue porque el hombre le quería contar a los otros cavernícolas cómo había cazado. Frente a la manada quería contarles cómo fue su cacería. Todo esto, profe, toda esa nota, tigre, lo voy a poner otro colorcito, todo esto era idea secundaria. Entonces acá tienes que de repente parafrasearlo o de repente, pues, si no se puede repetir, ya repita nomás el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué trata el autor? Del hombre, ¿no? ¿Qué busca el hombre? Hablar de sí mismo, ¿no? De expresar su subjetividad, la necesidad humana de comunicarse. Entonces ya estoy parafraseando, observen con cuidado. El tema del texto, parafraseado ya, la necesidad del hombre en cualquier época de querer comunicar su interior, referir sus experiencias, la necesidad humana de comunicarse. Ahí está el tema. Ese es el tema. Profe, yo he hecho aquí otra cosa, no te preocupes, Petigre, no te preocupes. Roma no se hizo en un día, estamos ejemplificando, ¿sí? Ya, la necesidad humana de querer comunicarse, la necesidad humana de comunicación. Entonces, si me piden el título, ya, fíjense bien, dice que en cualquier época el hombre siempre tuvo ese interés, es una cortina. Eso es una idea cortina. Esto yo llamo idea cortina, en mi teoría, ¿ya? Pero que el autor siempre nos está señalando, o sea, cualquier época, circunstancia, el hombre siempre que le gustaba hablar de sí mismo. Entonces, la necesidad humana de comunicarse, la necesidad humana de querer expresarse. Entonces, importancia histórica, ¿no? Podríamos decir, importancia, la esencia humana de comunicación interna. Ya es un título más refinado, ¿no? Pero en cualquier época o circunstancia, desde que el hombre apareció, siempre ha tenido esa necesidad de querer trasladar sus experiencias. Ya, perfecto. Estoy acelerando porque tenemos, ustedes que el tipo es oro aquí, se pasa volando, sobre todo conmigo. A ver, el tema 3. ¿Qué nos señala el tema 3? A ver, rápidamente. A ver, ¿qué nos dice el tema 3? Algunas tradiciones africanas cuentan que los elefantes, cuando la muerte está cerca, abandonan la manada. A ver, ¿cuál es el tema ahí? A ver, voy a bajar al llano, a ver qué dice la gente. A ver, pueblo, el tema. Ya, concéntrense. El tema no son los elefantes, tranquilos, controlen la información, controlen. El tema en sí no son los elefantes, fíjense bien. ¿Qué se está escribiendo de los elefantes? Controlen. No. Ya, controlen. La muerte, en general, ¿qué se describe? La muerte de los elefantes. Controlen el texto, controlen la lectura, por favor. En general, hazte la pregunta mental. Ustedes han leído el texto, mis estimados amigos. A ver, vuelvo a repetir. Ven, muchachones, ven. ¿Ah? A ver, algunas tradiciones africanas cuentan que los elefantes, cuando la muerte está cerca, abandonan la manada, está describiendo todo un proceso. Cómo el elefante va a ir a un lugar secreto a morir. Entonces, a mí hablaba la muerte del elefante. Profesor, pero de las tradiciones, de esto no se está hablando en sí. Estas tradiciones también nos describen ¿qué cosa? La muerte de los elefantes. Pucha, ok, profe, escúchame, entiéndeme, tigre. Eso es lo que está diciendo. ¿El tema cuál es? La muerte de los elefantes. Punto. Las tradiciones también hablan de esa referencia, la muerte de los elefantes. Ahora, si quieren el título, ahora sí. ¿Quién describe esta muerte? Algunas tradiciones africanas, en las tradiciones africanas, describen todo esto, la muerte de los elefantes. Ese es el relato de las tradiciones africanas para explicar, ¿no?, la muerte de los elefantes. Entonces, simplemente dicen así el título del texto, ¿no? La muerte de los elefantes según algunas tradiciones africanas. Porque en ese contexto se está marcando. Esto no es idea principal, por cierto. Entonces tienes que globalizar. Todo esto me relata la muerte, pero ¿según qué? Las tradiciones. Entonces, al toque enganchas.
Título del texto: La muerte de los elefantes según las tradiciones africanas. Bacán, y ya estás jerarquizando la lectura. Profesor, pero aquí usted no ha parafraseado. Es que hay partes en las cuales no se puede obviar. A ver, puede ser mitos africanos, leyendas africanas. ¿Puedes utilizar eso? La muerte de los elefantes según las tradiciones africanas. Ya he parafraseado, observen. Ya he parafraseado. Pero africano sí no se puede, eso no se puede sustituir. Pero esto sí se puede sustituir por leyendas. Leyendas africanas sobre la muerte de los elefantes. Cierras la lectura. Entonces, chicos, no sé si me están entendiendo. Tengo que ser lo más claro posible en mis explicaciones. Y siempre estoy demostrando las ideas. ¿Ya? Cualquier cosita, por favor, pregunten. Yo le agradezco muchísimo cuando ustedes me preguntan, porque eso me permite, yo me muevo al ritmo de mis alumnos. Yo no me muevo al ritmo que me pone en la universidad, me muevo al ritmo que yo quiero, que los objetivos de la clase, me importa, disculpe, voy a ser un poquito tosco, me importa una cebolla. A mí me interesa moverme más en función de las necesidades de mis alumnos. Si yo avanzo lento, porque mis alumnos están avanzando lento, tengo que adaptarme a mis alumnos. Yo no edito para mí, yo edito yo enseño para ustedes. Ustedes me van a responder, entonces yo me muevo según las necesidades que hay en el aula. Yo de repente en el aula el chico que domina más, chico que domina menos, hay que buscar un término medio entre ambos, ¿no? Y creo que lo estoy logrando al explicar de esta forma, ¿no? El chico que supuestamente domina un montón de textos, de repente no le ha salido perfecto. O de repente se equivocó en algo, me pregunta, ya, por esto petire, ya, profe, ya, punto. Imagínate una pregunta de examen. Las leyendas africanas, el título de texto, las leyendas africanas, ya fuiste. ¿Pero qué? ¿Leyendas africanas sobre qué? Sobre la muerte de los elefantes, no las leyendas africanas en general. Entonces el alumno ya se da cuenta. Título de texto, leyendas africanas, en la alternativa de tradiciones africanas, por ejemplo, mitos africanos y muerte de los elefantes. ¿Cuál es mejor? No te pones tradición ahorita porque está acá, pues tradiciones africanas, marca y se va de cara en el examen. Se va de cara en la prueba. Entonces ya tienes que tener técnicas, ¿no? Entonces, poco a poco te voy explicando y me van entendiendo. Roma no se hizo en un día. Bien, ataco rápidamente. Ustedes saben que el tiempo pasa volando. Profesor, haga lectura con alternativas. Bueno, eso es el nivel Android, pues. Lo voy a tocar, no te preocupes, yo voy a avanzar rápido. A ver, esto lo vamos a leer rápidamente. Voy a acelerar acá un poquito por necesidad del avance, pero quiero tocar una pregunta con alternativas. Entonces voy explicando desde otro ángulo, ¿no? Lo más importante es que se entienda lo que estoy explicando, ¿no? Que a mí más que terminar es entender la clase. Explico rápidamente esto, porque como va a quedar grabado, tienen ustedes dónde leer. A ver, rápidamente dice aquí lo siguiente. Y el maíz pertenece a la familia de las gramíneas y a la especie maíz. Dentro de esta hay numerosas subespecies y variedades que se clasifican según su uso. El maíz Eberta, también conocido como maíz palomero o saltarín, es la única subespecie del maíz que revienta con el calor, produciendo así las populares palomitas de maíz o canchita. Listo. Fíjense bien cómo está girando la información. El profesor habla del maíz, espérate un ratito. Pero en ese contexto que tú estás observando en el primer párrafo, el autor ha hecho una cortina y después se está centrando en el maíz Eberta. Y de ahí empieza a caracterizar el maíz Eberta, profesor. Entonces el tema, ten mucho cuidado. Puede ser maíz, pero puede ser más esto maíz Eberta. Pero ¿cómo me doy cuenta, profesor? Ahora mira, te voy a explicar. Tú te vas a dar cuenta por lo que va a venir en el siguiente párrafo. ¿Ya? El maíz Eberta, que es el maíz, por ejemplo, perlita, con lo que hacen las palomitas de maíz. ¿Ya? El autor ha resaltado este maíz y ha empezado a especificarlo. Observa con cuidado. Empezó a especificarlo. Entonces, sobre este punto va a girar la lectura. Vamos a ver. Si sigue hablando de ese maíz, acuérdate, ese va a ser el tema. Ahora sí, fíjate bien, mantén el eje. Se cree que el origen de este maíz, ¿cuál maíz? No es el maíz en general, sino este maíz. ¿Cuál es este maíz? El maíz Eberta. Está en el Perú. Uy, no sabía, profe. Ya. Debido a que se han hallado pruebas de su consumo en ciudades pre-incas. Según la tradición de muchos pueblos precolombinos, dentro de los granos del maíz habitaban espíritus tranquilos que se enojaban cuando el grano se calentaba. Si el calor era excesivo, escapaban en forma de pequeña nube de vapor, dejando los granos inflados tras de sí. Además, los colonizadores españoles fueron testigos de los pobladores en Tahuantinsuyo usaban las rosetas de maíz para su alimentación o para lanzarlas al aire como símbolo de alegría en las celebraciones descomunales. Así lo describen los cronistas de la época.
Luego del descubrimiento de América, el maíz es llevado a Europa, donde rápidamente es conocido y a principios del siglo XX su producción y consumo crece vertiginosamente debido a la aplicación de técnicas de hidratación y se convierte en uno de los elementos más importantes del mercado mundial. Listo. ¿Cuál es el tema, chicos? Al toque, toque. El tema es Berta, no, Berta. Nosotros tenemos una prima. No, la respuesta es, ¿cuál es el tema? ¿Sobre quién ha girado la lectura? El de acá, el maíz de Berta. Ese es el tema. Controlemos la lectura. Listo, el maíz de Berta, profesor. Listo, amigo. Ahora bien, subtemas. Ahora, por ejemplo, un subtema podría ser la clasificación a la cual pertenece el maíz de Berta. Pertenece al orden de los maíces y es una El subespecie. origen del maíz de Berta. Ya, el origen sería un subtema para el caso, ¿no? Que está en el Perú, esas cosas. El origen también sería, por ejemplo, un subtema. Bien, un subtema. Otro subtema sería los mitos precolombinos, ¿no? ¿Qué indican los mitos precolombinos? Que indica que había un espíritu, el espíritu salía de cabeza blanquito. Entonces, el maíz de Berta en la tradición de los pueblos precolombinos. Ahí tienes un subtema. Se habla de maíz de Berta, origen, como dijo nuestra compañera, ¿no? Ubicación científica, ¿no? Otro puede ser el maíz en la tradición precolombina. Entonces, el maíz y su expansión, profesor. Profesor, el maíz y su consumo en la actualidad también. Mira cuántos subtemas hemos sacado. El maíz y su consumo en la actualidad también en el siglo XX. El maíz en el siglo XX. El maíz de Berta en el siglo XX. Observen, ya hemos pulverizado la lectura rápidamente. Ahí están los subtemas. Ya queda la grabación, chicos, así que no se desesperen, por favor. Bien. A ver, aquí esto lo voy a explicar rápido porque voy a hacerlo un poquito porque hay preguntas con alternativas. A ver, es un tropo fundamental estudiado por la antigua retórica. Tropo significa es una estructura de lo que vendría a ser de la palabra, es una estructura refinada de la palabra, ¿no? Y en la actualidad se le conoce como un gran potencial cognitivo y heurístico de creación. Se puede definir como un símil encubierto, como una comparación encubierta, dado que solamente aparece el término de discurso expreso. Al otro queda la latencia del pensamiento, es decir, queda oculto un pensamiento. Profesor, entonces, de este tropo, de esta estructura de la palabra refinada que el autor nos describe, se basa en una comparación y se basa en ocultar algo en esa comparación, ¿correcto? Sigues avanzando. Se funda, por cierto, en el razonamiento analógico. Utiliza la comparación. Porque, como decía el filósofo Aristóteles, consiste en dar a un objeto un nombre que pertenece a otro. En el ejemplo clásico, las perlas de tu boca. ¿Qué son las perlas de tu boca? ¿Qué son las perlas de tu boca, chicos? Los dientes. Ya se me escapó la respuesta. Se nota el símil implícito en los dientes, perlas, correcto. Los dientes también latente, nos mencionamos por otro término, semejanza. ¿Cómo se llama esto? No es el símil, no es el símil. El símil se utiliza el cómo. A ver, el rocío de tristeza de tus ojos, profesor, las lágrimas. ¿Cómo se llama eso? Metáfora. Metáfora, muy bien, Tigre, correcto. Metáfora, profe, no se pase. Es utilizado con eso que yo mi flaca. Muy bien, ya sé. Listo. Ahora sí, aceleramos. Ahora sí, recién. Ahora sí estoy me siento satisfecho de explicar todo esto. Ahora sí, estos 14 minutos vamos a pulverizar el pensamiento. Vamos a una lectura acá en el texto 1. A ver, o ya han leído. Tómense su tiempo, muchachones. A ver, ¿qué marco, profesor? Está sencillo, yo sé que ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Es que hay gente hábil en el aula. A ver.
Vamos a ver acá. Listo. A ver. Vamos con la pregunta. A ver. ¿Qué está describiendo esencialmente la lectura? La muerte introspectiva de una madre. Profe, sí, puede ser, profe. Ah, interesante. La soledad de la ciudad ancianos. Nada que ver. Sí, sí, escucho. Ah, no, decía que la E. La E, ah, interesante. Indolencia frente a las tragedias. El dolor irreparable de un deceso. El No luto sé. por la muerte de una madre. ¿Con qué me quedo, Tire? Profesor, en el curso de la lectura habla de la muerte de la madre. Claro que una muerte nunca vista es introspectiva, pero lo que el autor desarrolla es que la madre muere en el asilo, pero el autor desarrolla toda una explicación aquí de las circunstancias por las cuales él tiene que, dice, cuando me vea de negro, es una excusa, ni siquiera me ha pedido el pésame. Todo lo concerniente sobre este plano ha girado sobre ese aspecto, ¿no? Describir todo ese proceso, ¿no? Que tiene que ver con el revestimiento oficial de la tristeza por la muerte de una persona, ¿correcto? Entonces, la mejor respuesta, el luto por la muerte de una madre. Esta era la mejor clave, por las razones que estamos explicando. Claro, se habla de la muerte de la madre, ¿sí? Pero el autor no describe las circunstancias tanto de su muerte, sino describe todo lo que implica que el otro no le dio el pésame, que tiene que pedir el permiso, y dentro de ese permiso genera incomodidad, pero ese permiso es un permiso de tristeza que tiene que guardar para formalizar los trámites, obviamente, que tiene que ver con la muerte de su madre y eso lo demás. Y esto corresponde a toda esta formalidad a la descripción del luto por la muerte de la madre. Planteado así, piso el acelerador, ahora sí. Ya estamos en jerarquía. Vamos a tocar la siguiente lectura. Me pide la idea principal. Ya, está del medio para abajo, a ver si la pueden ver. Ahora leemos. Yo voy a dar una lectura, a ver, y por favor presten atención. A ver, aunque los niveles elevados de colesterol están asociados al incremento de riesgo de enfermedades cardíacas, recientes estudios epidemiológicos han revelado el inquietante hallazgo de los niveles bajos de colesterol que están relacionados con el aumento de riesgo de muerte violenta debido a accidentes. Entonces, el nivel bajo del colesterol, según los primeros estudios, están asociados con una violencia en la muerte de las personas. Interesante. Estudios experimentales realizados por Jay Kaplan y sus colegas han puesto de manifiesto que los monos alimentados con una dieta baja en colesterol son significativamente más agresivos y presentan niveles del metabolito de la serotonina menores que los monos que siguen una dieta alta en colesterol. Entonces, hay dos variables acá, serotonina y colesterol. Pero los que tuvieron dietas altas en colesterol no tenían riesgo, pero los que tenían dieta baja en colesterol también lo tuvieron en serotonina. Eso es lo que se está viendo en esta experimentación de Jay Kaplan, ¿no? Entonces, al parecer, el nivel bajo de colesterol aparejado al nivel bajo de serotonina tendría algo que ver. Esto es una inferencia que estoy sacando de esta primera idea. Ojo, no está en el texto, pero sí estoy derivándolo de lo que está en la lectura. Sigo analizando. Los monos de ambos grupos recibieron la misma cantidad de calorías y tenían el mismo peso corporal. La disminución de serotonina provoca un aumento de las conductas en búsqueda de comida y la asunción de riesgos. Ajá. Entonces, un nivel bajo de serotonina implica que si el mono tiene hambre va a ser de repente más arriesgado, más violento, asume más los riesgos para encontrar alimentación. Al parecer sí. El colesterol es necesario para muchas funciones corporales y es un componente importante en las membranas neurales. Además,
El colesterol se halla normalmente en fuentes alimenticias, animales ricas en energía. Partiendo de estas observaciones, Kaplan y sus colegas sugieren que el vínculo entre colesterol y serotonina pudo haber sido selectivamente ventajoso para las primeras poblaciones humanas porque habría intensificado la adquisición y consumo de nutrientes vitales. ¿Qué cosa quiere decir con la lectura? Según esta parte ya final, existe una relación que hay entre si menor grado de colesterol y menor grado de serotonina, esto determina una conducta más violenta, más riesgosa, en pos de buscar la supervivencia. Al parecer, una explicación biológicamente aceptable sería que el nivel bajo de colesterol y serotonina podría influir en una conducta más valiente, más decidida, más violenta por sobrevivir. Entonces, ¿dónde estaba la idea principal? ¿Al inicio, al medio, al final? Al final. Al final, correcto. Entonces, profesor, exactamente aquí. Sugieren, aquí está la idea principal. Y si parafraseamos, también lo podemos parafrasear. Según investigaciones de Kaplan, niveles bajos a menor nivel bajo de serotonina y colesterol, entonces una conducta más violenta y más arriesgada para sobrevivir. Esto estaría de acuerdo a la teoría de la evolución en este plano. Una explicación más química, más fisiológica y química acerca de cómo un elemento para la supervivencia de la especie. Dijo Albert Einstein, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. El universo es comprensible porque está regido por leyes científicas, es decir, su comportamiento puede ser modelizado. En otras palabras, el universo, la realidad, ¿cuándo es comprensible? Cuando hacemos una ley científica, establecemos un modelo, una teoría, que es un modelo de explicación por qué ocurren las cosas. Entonces, el universo, cuando es modelizado, es explicado. Los modelos científicos son intentos de explicación racional de la realidad y del porqué de las cosas. Entonces, por eso decimos, ¿no? El universo es comprensible cuando es modelizado. Sacamos un modelo, una teoría, que explica el porqué de ciertas cosas. Pero, dice el autor acá, pero, ¿qué son las leyes o modelos? La primera fuerza que fue descrita en el lenguaje matemático fue la gravedad. La ley de Newton de la gravedad, publicada en 1687, dice que todo objeto en el universo atrae cualquier otro objeto, con una fuerza proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Produjo una gran impresión en la vida intelectual de su época, porque demostró por primera vez que, al menos, un aspecto del universo podría ser modelizado con precisión, en este caso matemática, y establecido la maquinaria matemática para hacerlo, La idea de que había leyes de la naturaleza suscitó cuestiones semejantes a aquellas las cuales Galileo había sufrido la persecución y inquisición medio siglo antes. Claro, no se podía explicar la naturaleza porque eso lo explicaba Dios, por eso era perseguido Galileo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta en esta pregunta? Tomen su minuto, pueden revisarlo. La B. La B. Las leyes científicas son modelos que nos dan una comprensión del universo. Correcto. Bien, vamos anotando acá. Estamos viendo una pregunta. Dígame. En el texto de arriba está un poco más arriba. Que podría ponerlo un poco sobre la muerte de la madre. ¿Sobre cuál? Sobre el de la muerte de la madre. ¿La muerte de la madre? Ah, ya, la muerte de la madre. Ah, ya sé lo que me estás diciendo. Ya, ok, sí, de acá. Sí. Es que cuando se lee en sí, a mi parecer al menos, yo pensé que era la E porque el hijo es como que le dice de una manera medio fría, no se le nota tan triste, al menos en la lectura. Sí, te entiendo. Sí, sigue, por favor.
en sí su jefe o quien sea que está ahí, también debiendo haberle dado el pésame o algo así, actuó también de una manera muy frívola y no le dio el pésame en el momento y él también es como que Ahí ya te decidió, entendí. entonces yo no Ahí, sé. por eso me acabo de Ajá. perfecto, ya. Voy a aclarar. Gracias más bien, es bueno, qué agradable escuchar un pensamiento y es bueno, vamos a reflexionar un poquito más. Obviamente, el autor está describiendo las circunstancias de su tristeza, ¿sí? Toma el bus, está describiendo todo este momento de triste de su vida, ¿no? Dice, pero aquí también habla que él pide permiso. El pedir permiso es permiso por el luto, ¿no? He pedido a mi patrón 2 días de permiso para que no me podía negar una excusa semejante ante tal hecho. Entonces, ese es permiso que él pide de luto. Ahora, lo que él describe es que en esa parte el jefe, como que es renuente a la expresión de lo que él sentía, a su dolor de él, ¿ya? Ahora, sí es cierto que describe esta parte, no se puede negar, y no me dio el pésame, ¿no? Pero este es un relato anecdótico dentro del contexto que el autor está explicando. Ahora, solamente se queda acá. El autor habla de esta indiferencia, pero también está en función de que el jefe tampoco no le da el pésame, que es la señal de luto. Ahora, otra cosa más. Pero acá empieza el otro enlace. Habría duda mañana cuando me vea de luto. Nuevamente acá reitera la idea, ¿no? Entonces, son las circunstancias de incomodidad o todas las consecuencias que genera ese luto por la muerte de una madre. Ahora, aparte de esto, por el momento es un poco como si mi mamá no hubiese muerto, ¿no? Después del entierro, por el contrario, será el asunto resuelto y todo habrá revestido un aire más oficial. Ese todo habrá revestido un aire más oficial, es decir, el luto que al principio no es creíble inclusive por su jefe. Entonces, ese todo empieza a globalizar todo lo que el autor está refiriendo acá. Lo formal en una muerte de una persona es el luto, que es la señal de duelo. Y eso es lo que el autor está describiendo, ¿no? Que de repente ahora no me creen, ahora que me habían vestido de negro, y todo esto que es parte de la formalidad de la muerte de una persona, que yo que soy el hijo y tengo que guardar el luto. No se puede negar que ciertamente había un acto de indolencia, ¿no? Pero ese es el parte del empleador, que es una situación especialmente anecdótica en el contexto que lo que el autor va describiendo, ¿no? Pero siempre sellando la idea, ¿no? Profesor, Pero lo hará cuando él vea mi luto, ¿no? Ahí no va a tener dudas de esta aparente indolencia, ¿no? Pero todo es en función del acto de ritual del luto, ¿no? Sí, escucho. ¿por qué no puede ser la A entonces? Porque A sería ver, la ¿quién muerte. buscaste? La muerte introspectiva de la madre. A ver, vamos a describir este punto. Hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé. Ya esto implica un poco el acto de indiferencia, ¿no? He recibido un telegrama en el asilo, fallecido en el entierro, me ha sentido pésame, ya empezamos con esto. Quiere decir que tal vez fue ayer, ¿ya? Esta expresión, lo introspectivo de la muerte, repito, vamos a ver toda la alternativa, la muerte introspectiva de la madre, claro, es parte del relato de apertura. Toda muerte no avisa, ocurre de un momento a otro. Bueno, eso sí, pero recuerden algo importante, ¿no? Que no es lo repentino de la muerte que está planteando el autor, sino justamente lo que está describiendo todo el contexto. ¿Qué describe en todo el contexto? Lo repentino es una característica que no se puede negar que está en la lectura, ¿de acuerdo? Pero recuerden bien lo que nos está preguntando el autor acá. No desarrolla idea de lo repentino de la muerte. Lo que el autor está desarrollando específicamente es que las consecuencias que trae esta muerte introspectiva en realidad, ¿no? Todo lo que implicaría un nivel de ciertas formalidades presentadas en función de la muerte, ¿no? Entonces, lo que el autor desarrolla en el curso de la lectura, de esa pequeña lectura, es, en este caso, el luto que está generando esta muerte repentina, ¿no? Entonces, eso es lo que el autor está describiendo. Ahora, la muerte introspectiva de la madre no deja de ser muy importante. Sí.
Intempestiva es repentina o Claro. inoportuna. Una muerte oportuna, no confundamos. Dice, ¿oportuna o inoportuna? No escucho bien. Inoportuna. Ah, ya. A ver, cuando decimos algo inoportuno es algo que incomoda. Lo intempestivo es algo repentino. Entonces no confundamos lo inoportuno, lo que cae mal en las circunstancias, con lo intempestivo, que es lo que es sorpresivo, inesperado. Toda muerte no es que no sea inoportuna, es intempestiva, es repentina, pero el autor no desarrolla esta condición, ¿no? No esperaba que ella muriera tan pronto. La verdad, es algo que me sorprende que ella haya fallecido, parece que fuera ayer. No, esta muerte me cae, pero algo totalmente que va a modificar mi vida. No es lo que el autor desarrolla esa idea, la sorpresa ante la muerte de su madre, sino justamente la tristeza formal que va a acarrear esta muerte. Este es el punto crucial para el desarrollo general de la lectura. ¿Ya? Por eso la respuesta era la sí. Sí. En una parte dice, he pedido a mi patrón 2 meses de permiso que no me podía negar con una excusa semejante. Entonces, no lo vería como una excusa al decir que es una excusa. La excusa, claro, gracias. ¿La excusa para qué es? ¿Para guardar qué es? La excusa era para guardar luto. O sea, ¿sabes? El jefe, cuando falleces, tú estás trabajando, ¿no? Y cuando una persona fallece, tú tienes que guardar, tan cercano como la madre, no tiene que guardar luto. Obviamente el jefe se va a incomodar, pero es algo anecdótico dentro de la descripción, porque al final el jefe tiene que respetar algo que se llama luto. El jefe tiene que someterse al luto formal que existe en la sociedad, ¿no? Entonces, es lo que el autor va describiendo en la lectura, ¿no? A final de cuentas, cuando me vea vestido de negro y vea toda la formalidad, entonces va a entender que es real, que no es una mentira, como él pensaba, ¿no? Entonces, este es el punto crucial en esta pregunta, por si acaso, ¿ya? Entonces, estamos explicando paso a paso, ¿no? No lo introspectivo, ¿no? No lo fue sorpresivo, porque si fuera esta alternativa, como les estaba explicando inicialmente, el autor hubiera denotado también más sorpresa, pero yo aquí veo que denota más indiferencia que sorpresa. 1. 2. No puede ser, en este caso, indolencias frente a las tragedias, porque es la tragedia de la muerte de una madre, no de cualquier tragedia. Es ahí lo ambiguo de esta idea, porque todo gira en relación a la muerte de una madre. Por eso no era la E, porque el tema de la muerte de una madre es el tema. Sí, pregunta. Entonces, luto acá lo está viendo como que un hecho por la muerte de la madre, pero no referente al dolor que él siente. Si tú te fijas bien en la lectura, él habla de la formalidad del rito, más que la tristeza. La formalidad del rito implica el luto, ¿no? En el contexto de la lectura, ¿no? Entonces, él habla inicialmente, esto no denota sorpresa ni introspectivo, sino simplemente un comunicado que ni él mismo, siendo hijo, sabía. 1. 2. Entonces, tomar el gusto, toda esta parte de acá empieza a describir todo el ritual que implica esto, ¿no? Obviamente que tiene que pedir permiso, pero todo esto generado por el luto que tiene que guardar por la muerte de su madre. Entonces, lo que el autor está describiendo en general es eso. ¿Ya? Como vuelvo a repetir, no era la E porque no era la E porque no es la muerte de cualquier persona, es la muerte de una madre. Entonces le faltaba el tema acá, por ejemplo, es más que claro. No era la A por el motivo que estoy explicando. Para que sea la A, toda la lectura hubiera generado en sí la idea de que no lo esperaba, que algo totalmente sorpresivo, que la tristeza lo embarga, porque esta muerte no era esperada por él. Si hablamos que hubiera sido una muerte introspectiva, ¿no? Entonces, no desarrolla esa idea el autor. El autor desarrolla la idea de todo lo que tiene que guardar él como consecuencia del acto de la muerte de la madre, ¿no? Toda la parte formal, las consecuencias de formalidad social que implican la muerte de una madre. Ese es el punto crucial en esta lectura. Y hemos explicado la fundamentación por qué no era la I, también he explicado fundamentación por qué no era la A en este contexto. ¿Ya? Entonces, ese es el punto crucial. Y siempre sosteniéndome en la lectura, por si acaso. Sí. Muchas gracias. No, gracias por preguntar más bien. Ya me pasé tiempo. Ya, a ver. No, es bueno preguntar. Y no quiero pasar más tiempo porque, a ver, veamos. Aquí en la opción B, en el texto 2 me habla, vamos a ver acá la clave acá, en el texto 2
La idea principal se desarrolla a partir de este lado, ¿sí? Voy a dejar acá indicativo para que ustedes no pierdan el contexto de la lectura. Lo voy a dejar aquí marcadito. En función de acá se desarrolla la idea principal, ¿sí? Aquí la idea principal era la opción D. Ya me pasé el tiempo. A ver, y en la otra lectura, en el texto número 3, cuando hablaba de mirar, acá la idea principal estaba desarrollada sobre este plano, que en sí todos los cerebros tienen una misma arquitectura. Eso es lo que el autor desarrolla. Le estoy dejando acá señalado, ¿ya? Para que aquí tengan el punto de referencia y que capten el nivel de generalidad, ¿no? Pero aquí está el soporte en esta respuesta. En la pregunta número 4, ¿no? ¿Qué contempla? Entonces, la respuesta sería la opción C. Ya. Yo voy a administrar mejor mi tiempo porque me he excedido un poquito, pero es tanto que hablar sobre este tema. Este tema es bastante complejo, no es un tema sencillo. A ver, el problema filosófico aquí habla, ¿no? Aquí, ¿por qué el sentido de la vida en lo que el autor desarrolla acá? Esta era la clave en esta pregunta. A ver. Ok. Ahora, en la clave de esto, son 2 textos nada más, ¿no? Son 3. Ahí me quedé corto. Administrar mejor mi tiempo. Antes teníamos más tiempo aquí en la pre-pro. Se han reducido a 2 horas y media y prácticamente hay que hacer milagros aquí. A ver, vamos a dar las claves en todo caso, ¿no? Disculpa las coyunturas, pero espero que, gracias por las preguntas, esto me permite dar una mejor visión también de la clase, ¿no? Siempre nos queda el tiempo corto. Recuerden que este curso viene en 20 preguntas, no vienen 5 preguntas, y esto en las pruebas vienen 10 preguntas de análisis de texto. Bueno, vamos a explicar acá, vamos a dar la clave en este caso. En la número 1, voy a ver mi solución, voy a pasarlo un poquito más rápido, aquí estamos hablando, más que no habla de la leyenda de los lobos, habla de los rasgos, ¿no? Que sorprenden sobre los lobos y su organización, ¿no? Y que se parecen mucho a los de los seres humanos. En la número 2, eso estaba al inicio de la lectura, eso estaba al inicio del texto, está por acá más o menos. Estriba, es decir, se basa, se fundamenta, radica. Esta era la respuesta en esta pregunta. La otra pregunta, en la número 3, a ver, esto es exitosa. Ya, vamos a ver acá. En la número 4, resulta incompatible. ¿Qué es lo incompatible? A ver. Veamos. Esto de acá es incompatible. No, la vida humana no tiene ese contenido. Si la casa del lobo no fuese gregaria, entonces no fuera exitosa. Entonces, esta es la respuesta, en la E. Y aquí sería el caribú. Todos son a su mismo género. Ya, en el texto 2, esta es la parte laboral. Esto era la opción B. En la número 3, en la número 8, ahí dice premisa, esto es condición. En el número 9, dice si nos referimos, aquí sería la opción D. En el número 10, parálisis nacional. Cuando habla de parálisis nacional, a ver, ¿dónde está la pregunta? Esta era la A. En la 11, esta era la E. Si la memoria no me es infiel, esta es la E. En evaluación solamente habíamos dejado una lectura. Y aquí en evaluación, en la primera dice, termine el tema central. Esta es la C. Habla sobre la libertad. A ver, vamos a ir pasando. La 2 es la E. La 3 es la C. A ver, si esta es la C, efectivamente. Digo connotativo. En la 4 es la D.
Y en la 5 al cierre de la A. Bien, disculpe que me haya pasado un poquito el tiempo, pero las claves están bien planteadas. Cualquier pregunta, podemos hacer preguntas en clase de preferencia en clase. Ustedes pueden reservar sus preguntas y hacerme en la siguiente clase. Yo generalmente, a nivel, a veces nosotros no tenemos mucho tiempo, o sea, hacemos muchas cosas, a veces no se puede contestar, a veces en el buzón de preguntas, trato de responder lo más que pueda, pero ese desde el tiempo nos gana, ¿no? Y a veces no se puede hacer a veces las consultas adecuadas por la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, de tener presentación, vamos a hacer un poquito ya.